Let me read verses 13 through 16 first. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, some still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Versículos 13 en adelante al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. As Pastor Samuel said, I was born in Korea. El pastor Samuel dijo que yo nací en Corea. I was born in 1968. Nací en 1968. He was born in 1968. Él también nació en 1968. Brothers, Somos hermanos, no? ¿no? I was born in a Christian family. Yo nací en una familia cristiana. My father is a pastor. Mi papá es un pastor. So all my family members, we believed in Jesus. Y también todos los miembros de mi familia creen en Jesús. Creemos en Jesús. So ever since I was born, I went to church. Así que yo nací en una familia cristiana y pues siempre fui a la iglesia, It was church, home, school. a la escuela, a la casa y a la iglesia. La escuela, la iglesia, la casa y la escuela. So I heard about Jesus all my life. Oí de Jesús toda mi vida And I was very diligent Christian. y I- era una delicia para él, para mí, bueno, voy a decir de ser I was a cristiano. good Christian. Y era un buen cristiano. I never missed the church on Sundays. Nunca me perdí las reuniones de la iglesia los domingos. Sundays, I go to church. Los domingos yo fui a la iglesia. If I don't go to church, my mom would hit me. Si yo no iba a la iglesia, mi mamá me castigaba, me golpeaba. My mom was very vicious. She's very strong. Mi mamá es muy rígida, es muy fuerte. So if I miss church, I'm dead. Entonces, si yo faltaba a la iglesia, pues era So problema. I would always go to church and serve. I'll clean the church. I'll do everything. Entonces, yo estaba en la iglesia, yo servía, yo limpiaba el templo, todo lo que se pudiera hacer en la iglesia. Yeah. I would paint the church. Yo pinté la iglesia, el templo. And I thought I was a good Christian. Lo que quiero decirles, pues yo era un buen cristiano, But I wasn't receiving answer to my prayers. I was not receiving answer to my prayers. pero yo no había recibido a Jesús. Yeah. I would pray, but no answer.
que él oraba pero no tenía respuestas a sus oraciones. So I was always asking questions to God. Siempre él, dice, yo le preguntaba a Dios, Why don't you answer me? ¿por qué tú no me contestas? Lord, please answer my prayer. Señor, por favor, contesta mi oración. I would always pray. Siempre oraba. When I was in high school and college and seminary, I would pray at least an hour a day. Que él cuando fue a la escuela, fue al seminario, él oraba 1 hora, 1 hour 1 hora al día, every day. todos los días, But I wasn't happy. pero no estaba feliz, I was not happy. no estaba muy feliz. And I tried, but I felt like I wasn't receiving enough. Es- mm, Trataba, pero la verdad yo me sentía como que no tenía lo suficiente. And I wanted to evangelize. Y Evangelize. Share the evangelizaba gospel. compartiendo el evangelio. When I was little, Cuando era pequeño, I went around the village. I shared the gospel. iba por todo el pueblo y la comunidad compartiendo el mensaje. I will bring my friends to the church. Y bueno, invitaba a sus parientes o a sus amigos principales para venir a la iglesia. I think I brought about 100 of my friends to the church. La verdad, cientos de sus amigos vinieron a la iglesia. But when I became a junior high school student, Y llegó hasta el tiempo de estar en la secundaria. I couldn't talk about Jesus. Y no podía hablar de Jesús. I couldn't No podía. because I was shamed. Porque me sentía apenado. Tenía vergüenza. I was afraid to talk about Jesus. Tenía mucho miedo a hablar de Jesús. So I stopped talking about Jesus. Así que paré de hablar de Jesucristo. I would hang out with my friends, but no Jesus. I didn't say anything about Jesus. Pues tenía a sus amigos, pero nunca les hablaba de Jesús. So when I was 15, I came to America. Cuando cumplí 15 años, llegué a Estados Unidos. And I struggled with English. I had a difficult time with English. Con muchos problemas para aprender el inglés. And I also had a difficult time with my friends. También fue un tiempo difícil por sus amigos. And I felt like God is not there. Él se sentía que Dios no estaba allí. And I was talking to my mom. Y platicó con su mamá. Mom, where is God? Mamá, ¿dónde está Dios? Where is He? ¿Dónde está Él? My mom said, don't say that. Y su mamá le dijo, no digas eso. And the next Sunday, I went to church. El próximo domingo, cuando fue a la iglesia, I still worship. estaba durante la alabanza. And I continue to go to church on Sundays. Continué asistiendo a los servicios de la iglesia el domingo, But my heart was burdened, heavy. pero yo sentía mi corazón que estaba pesado, como había un peso en su corazón. I wanted to share the gospel. I wanted to talk about Jesus to my friends. Yo quería compartir el evangelio. Yo quería hablarle de Jesús a mis amigos. When I told my friends that you need to believe in Jesus, he asked me. Pero I told my friends, hey, you need to believe in Jesus. repeat again. Y él le decía a sus amigos, tú tienes que creer en Jesús. And he said, why? Y ellos le decían, ¿pero por qué? And I said, do you want to go to hell? Porque te vas a ir al infierno. And he said, no. Ellos decían, no. And I said, then believe in Jesus. Él les decía, crean en Jesús. But I couldn't
tell him about who Jesus was. pero yo no podía decirles quién era Jesús. I didn't know Jesus well, Yo no conocía bien a Jesús. you know. And my friend asked me, why do I have to believe in Jesus only? Why not Buddha? Mis Why not amigos other me religion? preguntaban, ¿por qué tenemos que creer solamente en Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué quién es Él? He said, the Buddhist people say, believe in Buddha and go to paradise. Ellos me decían, los budistas dicen que tenemos que creer en Buda porque Él salva. Christians say, believe in Jesus and go to heaven. Y los cristianos dicen, crean en Jesús para que puedan ir al cielo. Why do I have to believe in Jesus? ¿Por qué tenemos que creer en Jesús? He said, why not Buddha? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no en Buda? And I said, I didn't know what to say to them. Y él les decía, la verdad yo no sé qué decirles. I just told my friend, you just believe in Jesus. Yo solamente les decía a mis amigos, pues tienen que creer en Jesús. But I started asking these questions to myself. Pero yo comencé a hacerme esas preguntas a mí mismo. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? I was telling my friends to believe in Jesus, Yo les estaba diciendo a mis amigos que creyeran en Jesús, but I didn't know who Jesus was. pero yo no sabía quién era Jesús. I know He died for me. He died for me. Jesus died for me. Yo sabía que Jesús murió por mí, And He died on the cross. que Él murió en una cruz, And he saved me. que Él me salvó. And that's what I knew. Pero eso es lo que ellos sabían. And when I told my friends, they didn't want to believe that. Pero mis amigos me decían, ¿y por qué tengo que creer en Jesús? I knew that Jesus died for me, but I really did not know who He was. Yo sabía que Jesús había muerto por mí, pero yo no sabía quién era Jesús. But I wanted to share the gospel to people. Pero yo quería compartir el mensaje de Jesús. I wanted to talk about Jesus to people, Quería hablarle a la gente de Jesús, but I couldn't pero no podía, because I didn't know Jesus enough well. porque yo no conocía suficientemente a Jesús. And someone came to me and explained to me about this Jesus. Solo necesitaba que me explicaran acerca de Jesús. Who is Jesus ¿Quién es Jesús? to you? Para ti, ¿quién es Jesús? What does the Bible say who Jesus is? La Biblia nos dice quién es Jesús. Do you know? ¿Tú sabes eso? So Jesus asked this question to the disciples. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Who do you say that I am? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? You know what Peter answered? Y ustedes ven la respuesta de Pedro. You are the Christ Tú eres el Cristo, and Son of the living God. el Hijo del Dios vivo o viviente. If someone asks you who Jesus is, you tell them this. Si tú también tienes esa pregunta de quién es Jesús, That Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. Do you understand that? ¿Tú entiendes? You need to understand who Jesus is. Tú necesitas entender quién es Jesús. Peter answered, Peter, Pedro contestó, you are the Christ. tú eres el Cristo. Do you know who Jesus is? ¿Tú sabes quién es Jesús? Yeah? Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. Why does Jesus have to be the Christ?
¿Por qué Jesús tiene que ser el Cristo? Why Christ? ¿Por qué Cristo? The meaning of the word Christ is the anointed one. El significado de la palabra Cristo es el ungido, the anointing one. Yeah, anointed. El ungido. El significado de Cristo es el ungido. If you look at the Bible, Old Testament, there are three positions who are being anointed. Si tú lees la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, tú vas a encontrarte tres posiciones o tres oficios. Do you know? ¿Tú las sabes? Anybody? ¿Alguien sabe? King, Rey. right? That's why Samuel poured oil on the head on David. Eso es como cuando encontramos en la Biblia que el profeta Samuel puso aceite sobre la cabeza del rey. You can't just say, I want to become a king. No, you can't. You must be anointed. No tenía que decir yo soy el rey, no, yo soy el ungido, porque pusieron aceite sobre mí. The king has to be anointed. El rey tiene que ser ungido. Also, priest has to be anointed. También el sacerdote tiene que ser ungido. And prophet has to be anointed. Y el profeta tiene que ser ungido. So, when the Bible said Jesus is the Christ, it means Cuando en la Biblia dice entonces que Jesús es el Cristo, it means that Jesus has the position of the prophet, priest, and the king. que Jesús es el ungido porque tiene tres posiciones: el rey, el sacerdote y el profeta. Understood? ¿Entienden? ¿Entendieron? Now, this is very important. Esto es muy importante. All my life, En toda mi vida I said Jesus Christ. yo dije Jesucristo, Christ Jesus. Cristo Jesús, But then I never knew that Jesus was the Christ. pero yo no sabía que Jesús es el Cristo. But the Bible says Jesus is the Christ. Pero la Biblia dice que Jesús es el Cristo. It means Jesus came as the prophet, priest, and the king. Y significa que Jesús vino como rey, como profeta y como sacerdote. Then you need to understand what prophets did, what priests did, what the kings did, the roles and function. Y estos tres roles, el rey, el profeta, el sacerdote, When we say Jesus is the Christ, it means Jesus has the function or role of prophet, priest, and the king. cuando entonces ustedes leen que Jesucristo o Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, significa que Él tiene los tres roles. Él es el rey, Él es el sacerdote y Él es el profeta. Why Christ? ¿Por qué Cristo? Why simply king? Why not the king? ¿Por qué simplemente el rey o no el rey? Why not just prophet? ¿Por qué no solamente un profeta? Why not just priest? ¿Por qué no solamente es un sacerdote? Why does Jesus had to be the Christ? ¿Por qué Jesús tiene que ser el ungido? Why does it have to have the functions and role of prophet, priest, and the king? Porque el ungido, o sea, el Cristo, tiene tres funciones: como rey, como profeta y como sacerdote. Because of the original sin.
por causa del pecado original. You know that Adam and Eve, they ate the forbidden fruit, right? Ustedes saben de que el enemigo tentó para comer el fruto prohibido, ¿verdad? The Lord God said, do not eat it, but they ate it. Dios les dijo, no lo coman, pero ellos lo comieron. The moment they ate the fruit, they were separated from God. En el momento cuando ellos comieron el fruto, se separaron de Dios. That's the first problem. Ese es el primer problema, They were separated from God separados de Dios, because they disobeyed Him. porque ellos desobedecieron. They heard what God said, but they did not obey. Ellos obedecieron lo que Dios decía, ellos escucharon lo que Dios decía, pero no lo obedecieron. Second problem, El segundo problema, sin. el pecado. Disobeying God means sin. Desobedecer a Dios significa pecado. Because of sin, curses came. Porque el pecado trae maldición, Disasters, problems, all this, desastres, problemas, they came because of sin. todo lo que venga por causa del pecado. Third problem, Tercer problema, Satan. Satanás. Do you guys believe Satan exists? Do you guys believe Satan is working? Ustedes saben que Satanás vive y trabaja, actúa en esta tierra. No? Yes? When Adam and Eve committed sin against God, we call it original sin. Yeah. Original sin means El pecado original significa Adam and Eve, they ate the fruit and they were separated from God. que el enemigo tentó para comer el fruto y entonces se separaron de Dios. And they became sinful nature. Everybody became a sinner. Ese se convierte en un pecador, la persona que desobedece el mandamiento de Dios. And when they sinned, they all became the children of the devil. Y cuando ellos pecaron, todos se convierten en hijos del diablo. So understanding original sin is very important. Así que entender lo que es el pecado original es muy importante. The content of original sin is separation from God. El contenido de este concepto, pecado original, es separación de Dios. Second, sin. Segundo, pecado. Third, Satan. Tercer, Satan. ok, están los puntos. Pecado original es primero. Número 2, pecado. Y número 3, Satanás. Quiero repetir estos 3 puntos. Original sin, pecado original, separación. 2, pecado. 3, Satanás. 3 puntos. And because of the original sin, in order to our sins, it has to be the Christ. Para que podamos nosotros ser perdonados del pecado y de ese pecado original de la separación de Dios, necesitamos aceptar a Cristo. If it's not the Christ, we cannot resolve the problem of original sin. Si Él no es el Cristo, entonces Él no puede resolver el pecado original. Separation from God. Separación de Dios. To solve this problem, Jesus came as the priest, a prophet. Entonces, para que podamos ser salvos de este problema,
Él es profeta y sacerdote. Jesus says in John chapter 4, 6, En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Nadie puede venir al Padre excepto a través de mí. You know what the prophets did? Aquí está hablando como el profeta. When Israelites, they worship idols, when they left God, Cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios, God will raise up prophets. And these Dios tuvo que levantar profetas. and the prophets will say, Israelites, come back to the Lord. Y el papel o el trabajo que los profetas tenían era hacer volver a la gente, al pueblo de Israel, a Dios. That's the role and function of the prophets. Este es el rol y la función de un profeta, Bringing people to God. traer a la gente a Dios. So Jesus came as the prophet, Así que Jesús vino como un profeta and he opened up the way to meet God. y él abrió el camino para conocer al Padre, a Dios. Because they all these people are separated from him. Porque toda la gente está separada de Dios. Jesus came as a prophet. Jesucristo vino como profeta. He himself became the way. Él es el único medio, el único camino para poder ir al Padre, a Dios. Now we have three problems. 3 problemas. The first problem, El primer problema, separation from God. separación de Dios. This first problem is resolved through the prophet. Y entonces para resolver ese problema es que Jesús es el profeta. Because Jesus himself became the way. Esa es la manera entonces por la que Jesús vino como profeta, porque Él es el camino. Once people were separated, they couldn't find God. La gente que está separada de Dios nunca lo va a poder conocer o alcanzarlo a Dios. So Jesus came. Por eso Jesús vino. He says, I am the way. Y Él dijo, yo soy el camino. If you come to me, Si tú vienes a mí, you can go to God. tú puedes ir al Padre, a Dios. Yes. So that's what prophet is. Entonces eso es lo que es un profeta. Now, the first problem is resolved. Así que el primer problema está resuelto. Second problem, sin. El segundo problema, el pecado. Romans chapter 8, verse 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Romans chapter 8, verse 2, it says, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. The problem of sin is resolved through Christ, who came as the priest. El segundo problema, que es el pecado, se resuelve a través de Jesucristo porque Él es sacerdote. Second problem resolved. Segundo problema está resuelto. Third problem, Tercer problema, Satan. Satanás. Let's look at 1 John chapter 3, verse 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 John chapter 3, verse 8, he says, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. El que practica el pecado, estoy en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. Christ came as the king Cristo vino como el rey and destroyed the works of the devil. y destruyó las obras del diablo. Third problem resolved. Tercer problema resuelto. That's why Jesus had to be the Christ. Esa es la razón por la cual Jesús es el Cristo. The content of original sin is three. El contenido del pecado original es 3. Original sin is separation from God, sin, and Satan. Y podemos decir, son 3 aspectos. Es la separación de Dios, es el pecado en sí como la maldición y Satanás. As the prophet, Jesus resolved the first problem. Como profeta, Jesús resolvió el primer problema. As the priest, he resolved the problem of sin. Como un sacerdote, él resolvió el problema de el pecado. As the king, he resolved the problem of Satan. Y como un rey, Jesús resolvió el problema de Satanás. That's why the Savior whom God had promised must be the Christ. Porque entonces lo que entendemos aquí en la promesa es que cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros lo aceptamos, debemos entender que Él es el Cristo. Y bueno, si recuerdan, el Cristo es el ungido. Y un rey tenía que ser ungido, un profeta tenía que ser ungido, un sacerdote tenía que ser ungido, y Jesús es el ungido, con 3 oficios. So it has to be the Christ to resolve the original sin. Si tenemos a Jesucristo, entonces están resueltos los 3 problemas. A Jesús como el Cristo, como el ungido, tenemos los 3 problemas resueltos. The Savior, the one who is going to save us, the Savior is the Christ. El Salvador, Él es el Salvador, el Cristo, el Cre- ungido. For that reason, all the Israelites, they were waiting for this Christ. Así que todo lo que hemos visto se relaciona con lo que hemos hablado del Cristo. And this Christ has come. Y este Cristo vino. The Christ has come. Cristo Christos. ha venido. And who is this Christ? ¿Quién es el Cristo? El ungido. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. The whole New Old Testament is all about the Christ who is to come. Because En todo el Antiguo Testamento, el tema es quién es el que iba a venir. Y está anticipando que va a venir el Cristo. so during the Old Testament time, the Israelites, they were like, Christ is coming. Christ is coming. Christ is coming. Todo en el Antiguo Testamento entendemos cuando leemos el Cristo viene, el Cristo va a venir, el Cristo ya viene, el Cristo, el ungido. New Testament, you know what the New Testament is all about? The key point of New Testament is that the Christ, whom they were waiting, he's here. Y entonces cuando leemos en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús es el Cristo que estaba siendo anunciado en el Antiguo Testamento. And that Christ, the Savior, Ese es el Cristo, el Salvador, is Jesus. y ese es Jesús. That's why you need to believe in Jesus. Esa es la razón por la cual tú necesitas creer en Jesús. Why do you believe in Jesus? ¿Por qué creer en Jesús? Because ¿Por qué? he is the Christ. Porque es el Cristo. So when you go and share the gospel, you need to talk about this.
Cuando tú entonces vayas a compartir el mensaje a las personas, tú tienes que hablar de esto. You need to believe in Jesus because Tú he is tienes the Christ. que creer en Jesús porque Él es el Cristo. I couldn't share the gospel well because I didn't know about this. Yo no podía hablar bien del Evangelio porque yo no sabía esto. After I realized this, Después que yo me di cuenta y entendí esto, I was going around just talking to everybody. entonces ahora voy por todos lados y le cuento a la gente I was telling them that Jesus is the Christ. y les digo a que Jesús es el Cristo. You need to believe him. Tú tienes que creer en Él. You need him Lo necesitas because you have original sin. porque Él es el... Original sin. Because people have original sin. Porque la gente está en el pecado original. And I would explain to them that Christ came as the prophet, priest, and the king. Y entonces les explico que Él es el profeta, Él es el sacerdote y Él es el rey. Do you know who Jesus is? ¿Tú sabes quién es Jesús? You can say it a little bit louder. ¿Tú puedes decirlo más fuerte? ¿Quién es Jesús? Amen. Amén. You need to know that Jesus is the Christ Tú necesitas saber que Jesús es el Cristo and ask him to come into your heart. y pedirle que venga a tu corazón. And let's look at John chapter 1. Y eso es lo que dice San Juan capítulo 12. John chapter 1 verse 12. Juan capítulo 12, perdón, capítulo 1 versículo 12. Juan capítulo 1 versículo 12. John chapter 1 verse 12, it says, "Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God." Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. If you believe that Jesus is the Christ and accept him as your Lord and Savior, you are saved. Si tú crees que Jesús es el Cristo y tú lo recibes en tu corazón, lo aceptas, entonces tú llegarás a ser salvo, hijo de Dios. I've been going to church all my life. Yo he ido a la iglesia toda mi vida. I understood this when I was 27. When I was 27 years old, I realized realized the gospel. Él cuando leyó este pasaje tenía 27 años cuando lo entendió. I realized that Jesus is the Christ. Él se dio cuenta que Jesús es el Cristo. That day, I accepted him as my Lord and Savior. Entonces lo aceptó en su corazón. From that day on, I've been going around proclaiming that Jesus is the Christ. Y entonces comenzó a partir de ahí a ir por todos lados proclamando Jesús es el Cristo. So now that we clearly understand that Jesus is the Christ, right? Entonces está claro que Jesús es el Cristo, ¿verdad? And do you guys all have Jesus Christ in your heart? ¿Tú ya tienes a Jesús en tu corazón? Some say yes, amen. Some. Algunos dicen amén. Sí. So if you believed and accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, Si tú crees en Jesús y lo aceptas en tu corazón, tú serás salvo. you don't have to believe and accept again. You don't have to do it again. No tienes que aceptar a Jesús otra vez. Once is enough. Solamente es una vez esta decisión. So, but if you believed and accepted Jesus Christ,
then let's make a confession. Pero cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú tienes que confesarlo, Confession of our faith. confesar nuestra fe. Yeah. Those by any chance who have not believed and accepted Jesus Christ yet, let's accept Jesus Christ. Si alguien no ha aceptado a Jesús, pero quiere aceptar a Jesús, sí, va a aceptar a Jesús hoy. Yeah. So why don't we make a confession of our faith right now? Let's do the acceptance prayer together. ¿Sí? Y podemos confesar por fe que hemos aceptado también a Jesús para ayudarle a los demás. Let's pray together.